Encontré un dispositivo de rastreo en mi auto, así que decidí ponerlo en un camión de carga con destino a Canadá, pero ahora recibí una llamada muy extraña. ¿Alguna vez has pasado por una situación tan absurda que tu cerebro simplemente no podía creerlo? Esa sensación de que algo está terriblemente mal, pero parece imposible que sea verdad. Pues bien, eso es exactamente lo que estoy viviendo ahora y honestamente, no sé qué hacer mi vida, que parecía estar bajo control. Se ha puesto patas arriba y necesito su ayuda para entender qué está pasando. Soy Juan. Siempre pensé que conocía cada detalle de mi vida hasta el día en que todo cambió. Todo comenzó con una simple búsqueda de un anillo, algo aparentemente inocente, pero que desencadenó una serie de eventos inimaginables. Descubrí que alguien sabe más sobre mi vida que yo mismo y cuando me di cuenta de eso supe que nada volvería a ser igual. Pero lo peor de todo. Lo que encontré fue solo el comienzo de un desastre. Hace poco encontré un rastreador escondido en mi auto. Sí, eso mismo, un rastreador. No sabía qué hacer, así que decidí actuar estratégicamente. Coloqué el rastreador en un camión que iba rumbo a Canadá solo para despistar a quien sea que me estuviera siguiendo, pero ahora las cosas han empeorado. Acabo de recibir una llamada extremadamente extraña que me dejó con los nervios de punta. ¿Lo más raro? Estoy empezando a sospechar de mi esposa Lucía y no se trata de infidelidad, o al menos eso espero. Mi situación es tan confusa que apenas puedo organizar mis pensamientos. Les explicaré desde el principio. Melissa y yo llevamos casados varios años y a pesar de algunos altibajos, siempre me he considerado feliz a su lado. Es verdad que tiene sus peculiaridades, pero siempre he tratado de ser el mejor esposo posible. Nuestro matrimonio es estable y mi trabajo, aunque implica muchos viajes, nos permite llevar una vida cómoda. Parece el equilibrio perfecto, ¿verdad? Pues no tanto. Melissa tiene un lado muy desconfiado y paranoico. Cuando nos conocimos en la universidad, ella no era así. En aquel entonces éramos grandes amigos, era una de las pocas personas con las que realmente podía abrirme, además de mi mejor amigo de la infancia, Pablo, los tres éramos inseparables. Y con el tiempo, Lucía y yo nos volvimos cada vez más cercanos. Nuestra relación comenzó de manera natural y, créanme, parecía perfecta. Confieso que al principio incluso me resultó un poco inquietante porque parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero como éramos amigos desde hacía tanto tiempo, pensé que si estaba escondiendo algo, lo notaría. No noté nada. Nos casamos unos años después y me mudé a su casa. Para los que se lo preguntan, Pablo sigue siendo mi mejor amigo. También está casado y vive cerca, así que nuestra amistad sigue intacta. Ahora, volviendo al tema, algunos meses después de casarnos empecé a notar un comportamiento peculiar. En Lucía era extremadamente desconfiada y esto se volvió cada vez más evidente. Cuando le pregunté al respecto fue bastante directa y dijo que se sentía insegura. Según ella, como yo viajaba mucho, tenía miedo de que alguien pudiera alejarme de ella. Al principio me pareció tierno, quien no querría sentirse tan amado, ¿verdad? Pero con el tiempo comenzó a volverse un poco irritante. Quiere saber dónde estoy y qué estoy haciendo todo el tiempo. Hemos tenido varias discusiones al respecto, especialmente cuando no contesto sus llamadas. Es agotador, pero siempre trato de recordar que lo hace por amor y de cierta forma es reconfortante saber que soy tan importante para ella. Lidiar con este lado paranoico de ella requiere mucha paciencia. Honestamente, creo que si fuera otra persona, nuestro matrimonio no habría durado. Bromeo con ella diciendo que tuvo mucha suerte de encontrarme y siempre está de acuerdo, pero ahora ya no sé qué pensar. El rastreador, la llamada extraña y este secreto que parece surgir desde las sombras, estoy en medio de algo que podría cambiarlo todo. ¿Y ustedes qué harían en mi lugar? Porque sinceramente, estoy perdido, así es mi vida. Normalmente voy a trabajar, recibo el itinerario de la semana y me informan a dónde debo viajar y por cuánto tiempo. Luego se lo cuento a mi esposa Lucía, quien siempre finge molestarse, pero termino haciéndola reír. Sin embargo, esta semana algo diferente ocurrió hace unos días. Me informaron que tendría que viajar muy lejos para una reunión con un cliente. Como era de esperarse, a Lucía no le agradó para nada la idea de que estuviera 2 días fuera. Cuando se enoja, actúa como una niña y convencerla requiere bastante esfuerzo. Ella sabe que es algo que tengo que hacer, pero le gusta verme tratando de ganármela de nuevo, lo cual siempre termina siendo divertido para ambos. Después de prometer llevarla a su restaurante favorito cuando regresara, finalmente accedió y pasamos un día agradable juntos antes de mi partida. Al día siguiente partí hacia el viaje. Tuve una reunión esta tarde y después me alojé en el hotel.
Ya al día siguiente, mientras me preparaba para regresar a casa, un colega que había asistido a la reunión conmigo me llamó. Estaba muy preocupado porque pensaba que había perdido su anillo y creía que podría haberse caído en mi coche. Como trabajaba en la sucursal más cercana, ya había regresado al trabajo. Le dije que lo buscaría y que lo llamaría después. Así que paré en una gasolinera y comencé a buscar en cada rincón del coche. No encontré el anillo que más tarde confirmó haber perdido en otro lugar, pero encontré algo que me dejó completamente atónito, un pequeño dispositivo escondido debajo del asiento. Era algo tan diminuto que solo lo habría notado porque estaba buscando algo igualmente pequeño, como un anillo. Al principio dudé, pero pronto me di cuenta de que solo podía ser un rastreador. Estaba bien sujeto y oculto, colocado intencionalmente. No era algo que simplemente se hubiera caído por accidente. Yo no soy una persona importante ni famosa, entonces ¿por qué alguien haría algo así conmigo? Mi empresa ya sabe dónde estoy todo el tiempo, ya que viajo por trabajo, mi esposa también siempre sabe dónde estoy, entonces ¿quién más querría rastrearme aparte de mí? Solo Lucía y Pablo, mi mejor amigo, tienen acceso al coche, pero Pablo jamás haría algo así. Después del shock inicial, comencé a sentir miedo. ¿Por qué alguien querría rastrearme? ¿Quién podría estar detrás de esto? No sabía qué pensar. Pero algo era seguro, tenía que actuar. Lo primero que se me ocurrió fue despistar a quien fuera que estuviera siguiendo mis movimientos. Si regresaba a casa, directamente podría exponer a Lucía al peligro. Así que llamé a la empresa diciendo que había un problema y que volvería al día siguiente. A Lucía le dije que tendría que trabajar hasta tarde. Tomé el coche y comencé a conducir sin rumbo, tratando de ver si alguien me seguía. Utilicé todo lo que había visto en películas sobre persecuciones, aunque nunca imaginé que pasaría por algo así en la vida real. Después de un tiempo concluí que nadie me estaba siguiendo, así que volví al hotel y empecé a reflexionar. La parte más aterradora era que parecía ser alguien a quien ni siquiera conozco. Pero ¿cómo terminó ese rastreador? En mi coche nadie más lo toca, excepto yo, Lucía y Pablo. Y Lucía es quien suele limpiarlo porque le encanta hacerlo. Mientras pensaba, recibí una llamada de Lucía, me preguntó dónde estaba, lo que me pareció extraño, ya que le había enviado un mensaje hacía poco. Normalmente ella acepta mis explicaciones, pero esta vez parecía desconfiada, acusándome de mentir e insistiendo en saber hacia dónde iba. Eso me dejó aún más intrigado, especialmente porque acababa de encontrar el rastreador. Hice una videollamada para demostrar que seguía en el hotel y solo así pareció calmarse. Fue entonces cuando empecé a sospechar de ella. ¿Podría Lucía haber puesto el rastreador en el coche? Quizás por desconfianza, aunque no tuviera motivos. Ella es la única persona que creo que podría hacer algo así sin que me diera cuenta. Pero por otro lado, la idea me parecía absurda. Nunca he hecho nada para justificar desconfianza y Lucía siempre ha sido una esposa amorosa. No puedo imaginar que hiciera algo así sabiendo cómo me sentiría al descubrirlo. A pesar de la incomodidad que me generaba la sospecha, decidí ignorarla y volver a casa. Sin embargo, tomé una precaución extra. Dejé el coche en casa de un amigo y volví de otra manera, solo para observar la reacción de Lucía. Cuando llegué, ella estaba muy molesta, seguía insistiendo en que le dijera la verdad y no creyó mi historia de que el coche se había averiado y estaba en el taller. Lo que me desconcertó fue cómo parecía estar segura de que yo mentía, como si supiera algo. Ahora más que nunca, no puedo quitarme la idea de que Lucía podría estar involucrada, pero al mismo tiempo no quiero creerlo. Si es verdad, significaría que algo está mal en nuestro matrimonio y eso podría ser el principio del fin. Amo a mi esposa y soy feliz con ella, pero no puedo entender por qué haría algo así. Necesito descubrir la verdad antes de confrontarla. Necesitaba estar seguro de que era ella antes de actuar, así que tomé una decisión radical. Coloqué un rastreador en un camión de carga que iba hacia Canadá. El camión cruzó la frontera y poco después recibí una alerta en mi celular. Era eso, la persona que estaba rastreando mi coche recibiría la notificación y vería que yo estaba a kilómetros de distancia. Eso me daría la ventaja que necesitaba para librarme de esta situación de una vez por todas. Lo que ocurrió ayer me dejó más nervioso que nunca. Recibí una llamada de un número desconocido y lo único que escuché fue la respiración agitada de un hombre. Antes de que la llamada se cortara abruptamente, no conozco a nadie que haría algo así. Ahora empiezo a desconfiar de todo el mundo y eso me está consumiendo. Siento que ni siquiera puedo mirar a mi esposa sin pensar en las posibilidades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser alguien que conozco? No quiero confrontarla sin tener pruebas concretas porque si estoy equivocado destruiré nuestra relación por nada. Actualización, han pasado 2 semanas desde la última vez que publiqué y sí, tomé una decisión.
No sé si fue la mejor, pero para ser honesto, cada vez siento más que debí haber dejado esto pasar mientras aún tenía la oportunidad. Lo que ocurrió recientemente me hace pensar que desperté a un monstruo que podría arruinar mi matrimonio. Déjenme explicarles, reflexioné mucho sobre qué hacer y no hablo de 1 o 2 días. Estuve pensando intensamente durante una semana entera. Unos días después de mi última publicación, la ira de mi esposa disminuyó y ella se disculpó, diciendo que solo estaba preocupada, que tenía una intuición de que algo había pasado. Me preguntó nuevamente si algo iba mal y le aseguré que no. Entonces me pidió que trajera el coche de vuelta. Lo hice, pero parecía sorprendida, como si no esperara que lo hiciera tan rápido. Al principio era más fácil sospechar de ella cuando estaba molesta conmigo, pero en cuanto volvió a ser la esposa amorosa de siempre, se volvió mucho más difícil desconfiar de algo. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que ella estuviera detrás de esto, la culpa me consumía. En varias ocasiones estuve a punto de contarle todo, pero algo dentro de mí decía que necesitaba investigar más. Después de reflexionar mucho, decidí que debía profundizar. El problema era que no nací para ser detective. Sabía que por más que lo intentara, no lograría encontrar nada. Por eso contacté a un amigo que hice en el trabajo, Samuel, un investigador privado. Había utilizado sus servicios en otras ocasiones profesionales y sabía que él sería la mejor opción para entender qué estaba pasando cuando nos reunimos. Samuel me dejó nervioso al advertirme tan pronto como supo que era algo personal. Me dijo que debía estar preparado para lo que podría descubrir porque podría encontrar cualquier cosa, pero las consecuencias serían duras. Acepté y le conté todo. Después de escuchar mi historia me repitió la advertencia diciendo que probablemente no me gustaría lo que encontraríamos. Me preguntó si estaba seguro, no voy a mentir. La segunda vez que me advirtió me dejó aún más asustado. Sentí que lo decía porque ya sabía que mi esposa estaba involucrada. Quiero decir, si alguien tiene un buen juicio en esta situación es él, ¿verdad? Aún así, le dije que siguiera adelante porque creía que era mejor conocer la verdad por más difícil que fuera ahora. Una semana después empiezo a arrepentirme de haber insistido. Parece que la situación es mucho más grande de lo que imaginaba y no tiene que ver solo con mi esposa. Hoy Samuel me llamó y dijo que necesitaría algunos días más. Ya tenía casi todo, pero aún faltaban algunas piezas. Quería completar el rompecabezas antes de contarme todo. También mencionó que hasta entonces debía prepararme para recibir noticias devastadoras. Esto me dejó muy angustiado porque parecía confirmar que mi esposa estaba involucrada. Le dije a Samuel que ya estaba preparado. Pero él solo respondió que la situación era mucho peor de lo que ambos imaginábamos y colgó el teléfono. Tengo un nudo en el estómago sin saber qué esperar y cada vez estoy más convencido de que mi relación está a punto de terminar por culpa de todo esto. Actualización 2, Dios mío. Samuel tenía toda la razón, no estaba preparado para lo que me contó. Para quienes aún defienden a mi esposa, prepárense para quedar en shock. Han pasado algunas semanas desde mi última actualización. Casi una semana después de haber escrito la anterior, Samuel me pidió que nos encontráramos. Se disculpó por lo que estaba a punto de contarme y en ese momento yo estaba tan nervioso que mis manos comenzaron a temblar. Entonces me dijo algo que jamás habría imaginado: mi esposa no era la única involucrada en el rastreo. Mi mejor amigo, Pablo, también estaba detrás de todo. Al principio quedé atónito. No podía entenderlo. Samuel explicó que estaban teniendo una aventura y que el rastreador en mi coche les servía para saber dónde estaba yo en todo momento, permitiéndoles escapar sin que sospechara. Me quedé sin palabras. Completamente aturdido, Samuel me mostró fotos de los dos besándose en el coche de Pablo. Esa imagen me destruyó por dentro. ¿Cómo pudo suceder esto? Las dos personas en las que más confiaba, mi esposa y mi mejor amigo. Pablo es como un hermano para mí y su esposa como una hermana. No podía creerlo, pero Samuel no había terminado. Me contó algo más. Hace algunos meses, mi esposa mencionó que quería que transfiriera la casa donde viven mis padres a su nombre. Cuando empecé a ganar dinero compré una gran casa antigua para mis padres y cuando me casé, mi esposa y yo nos mudamos allí. Incluso le dije que podríamos transferir la propiedad a su nombre, pero ella quería una casa más grande. Hizo que pareciera más una cuestión de seguridad, ya que ambos tendríamos una propiedad. Nunca pensé que aquello fuera más que un simple cambio de vivienda, pero acepté. Ella nunca volvió a tocar el tema, probablemente para no levantar sospechas. Samuel me reveló que su plan era quedarse con la casa, expulsar a mis padres y después dejarme. Simplemente no podía creerlo. Mi esposa nunca había sido así,
pero después de que él me mostró una grabación que aunque no era clara, me hizo sospechar si nada de esto hubiera pasado, tal vez no habría creído, pero dado todo lo que ya habíamos descubierto, no tenía otra opción. Actualización 3. Finalmente, tengo algo realmente bueno que contar. Una semana después de mi última publicación, ya tenía todo lo que necesitaba. Fui con mi esposa y le dije que ya había hecho los arreglos para transferir la casa a su nombre. Unos días después, ella me lo recordó y confirmé que el proceso estaba en marcha. Firmé los documentos falsificados y entregué la casa. Ella estaba radiante, como si hubiera ganado la guerra. No había hablado con Pablo durante semanas y eso empezaba a molestarme. Entonces me obligué a salir con él una noche cada segundo. Fue tortuoso, pero sabía que al final mi venganza estaría garantizada. Mi esposa entonces esperó algunas semanas y, como esperaba, ejecutó el plan. Fue a la casa de mis padres, los expulsó y alegó que me estaba dejando. Dijo que la casa ahora era suya, fingí no saber nada y fui a buscar a mis suegros para confrontarla junto con mis padres y los de ella. Llamé a Pablo para que fuera a casa de mi madre y, por supuesto, él llevó a su esposa. Déjenme decirles, tanto Lucía como Pablo estaban súper confiados, no sabían que había preparado una gran sorpresa. Cuando llegué a la casa con nuestros padres, la madre de Lucía le preguntó qué estaba haciendo allí y fue entonces cuando Lucía comenzó su actuación. Se hizo la víctima diciendo que yo era un marido terrible, que bebía demasiado y la agredía cuando quería. También habló de cómo la obligué a abortar incluso cuando ella quería tener hijos. Se aseguró de que todos entendieran que esa era la razón por la que me había traicionado y se había quedado con la casa. Su actuación fue tan buena que pensé que merecía un Oscar y justo en ese momento Pablo y su esposa llegaron. Lucía había planeado todo. Sabía que la esposa de Pablo estaría allí para darle un toque especial a la mentira. Continué fingiendo que no sabía nada y le pregunté a Lucía qué estaba haciendo ella, por supuesto, dijo que todo era verdad. En ese momento, Pablo tomó la iniciativa y confirmó las mentiras. Dijo que había presenciado todo y que aunque era mi amigo, ya no podía protegerme. Alegó que me había convertido en un monstruo, tuve que dar el golpe final con calma, pedí que todos dijeran la verdad o lo haría yo mismo. No cedieron, así que expuse todo como Pablo y Lucía estaban teniendo una aventura y como todo, formaba parte de un plan para destruirme. La confusión fue instantánea y, créanme, no podía imaginar lo que sucedería, pero lo tenía todo grabado. Mostré las grabaciones, fotos de ellos besándose e incluso vídeos ocultos. Samuel también me dio más pruebas, lo que fue la cereza del pastel. Su juego terminó en el momento en que revelé todo. Los padres de Lucía estaban en shock y cuando intentó justificarse, su madre le dio una bofetada. Pablo intentó defenderse, pero recibió una bofetada de su esposa. Le dije a Lucía que los documentos eran falsos y que todo había terminado entre nosotros. Ella comenzó a llorar desesperada. Mi suegra la desheredó en el acto diciendo que no quería volver a verla. La esposa de Pablo también lo dejó y él se enfureció tratando de agredirme, lo derribé al suelo. Y mi padre llamó a la policía. Pablo fue arrestado y aunque Lucía suplicó, la echamos de la casa. Ahora, casi un mes después, el divorcio está en proceso. La esposa de Pablo también solicitó el divorcio y él está en una situación bastante difícil, especialmente económicamente. Ambos están pagando el precio de la traición. Actualización 4, el divorcio se finalizó. Fueron las mejores 3 semanas que he tenido en mucho tiempo. El divorcio de Pablo con su esposa se resolvió antes que el mío y él está sufriendo mucho, ya que ahora tiene que pagar la pensión alimenticia. Durante una de las audiencias, mi ex esposa dijo que no quería nada más conmigo, que podíamos empezar de nuevo. Le respondí. Empezar de nuevo, claro, cada uno por su lado. Ella comenzó a llorar y su abogado tuvo que consolarla. Me pareció muy gracioso. Mi abogado sugirió que hablara lo menos posible con ella y eso hice. No entendió por qué no acepté su propuesta de reconciliación, la verdad es que no es lo que quiero, solo quiero alejarme de ella. No puedo prometer que todo será diferente a partir de ahora, pero por el momento mis expectativas son mucho más bajas. ¿Y qué hay de Pablo? No está bien. Me buscó hace una semana pidiéndome ayuda con las cuentas, tratando de convencerme de que lo apoyara. Le dije que no merecía ni la palabra amigo y lo dejé que se las arreglara solo. Su exesposa me contó que no la está pasando nada bien, que está viviendo en un lugar pésimo y para colmo ella ya encontró a alguien más. A Pablo no le gustó nada eso. Al final mi exesposa y yo ya no tenemos nada que ver el uno con el otro, no tuvo que pagar pensión y por suerte la casa que le di a mis padres ahora está a nombre de ellos. La casa de mis padres, que eventualmente sería mía,
sigue intacta. Ella salió de nuestro matrimonio con muy poco y todo eso por su traición.